Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra con este pueblo hermoso que se conecta en este día. Te pedimos que toques las vidas a la distancia, que sanes, que salves, que libertes, que hagas cosas poderosas, Señor, en esta hora. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos use en este momento y que podamos a través de tu palabra alcanzar a algún sediento, algún necesitado, Señor, y que alguien cobre vida en esta hora, Jesús, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Libro de Juan, capítulo 3, verso 17. ¿Cómo dice, pastora? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Así que, dando continuidad a esta clase que comenzamos el miércoles pasado bajo el tema salvación. Amén. Porque es importante conocer lo que es salvación. Amén. En la semana pasada decíamos o compartíamos que la salvación es el regalo de Dios a través de Jesucristo para redimir al hombre. Amén, el regalo de Dios para redimir al hombre a través de Jesucristo. Estábamos explicando la semana pasada también que por qué el hombre necesitaba salvación, porque mucha gente no siente la carga del pecado o se siente muy bien, se autojustifican pensando que no necesitan a Jesucristo, sin darse cuenta que la Biblia claramente nos enseña que por causa de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que por causa de ese pecado original, todos nacemos con una simiente de pecado. Por más bueno que usted piense ser, usted necesita ser redimido por la sangre de Cristo. Amén, sí, Señor. Porque nacemos con una naturaleza caída. Esto es parte de lo que compartíamos la semana pasada. Venimos de una naturaleza caída, por lo tanto, nosotros necesitamos pasar por el proceso del nuevo nacimiento, que no es otra cosa que nacer a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesús, volver a nacer para despertar a la realidad de que nosotros sin Dios no somos nada. Amén, y eso solamente ocurre cuando encontramos salvación a través de Jesucristo. El hombre no se podía redimir a sí mismo, porque el hombre no se creó, el hombre fue creado. Y como el hombre no se creó, sino que el hombre fue creado por Dios, pues el hombre no tiene el poder en sí mismo para redimirse. Amén. Por lo tanto, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos del sacrificio de Cristo para poder alcanzar redención en nuestras vidas. Aleluya. Mira cómo dice la lectura, pastora. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Jesucristo venir al mundo fue para traer a nosotros salvación, porque el hombre no se podía redimir a sí mismo. Para esto vino Cristo, no para condenar al mundo. Hay gente que cuando se le predica la palabra se sienten confrontados y piensan que uno los está atacando. Cuando uno le habla de salvación o de arrepentimiento, Cristo no vino para condenar al mundo, todo lo contrario, sino para que el mundo sea salvo. Amén. A través de él. También eso nos dice que no hay otro camino que nos lleve al Padre, sino solamente a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí o si no es a través de mí. Por lo tanto, no hay otra ruta, no hay otro camino que nos conecte al Padre, sino solamente Jesucristo, pastora. Amén, gloria a Jesús. Sí, Señor. Y si vamos a la palabra del Señor que nos dice en Mateo 20:28, vamos a buscarlo rapidito. Mateo 20:28. Sí. Mira lo que dice. Mateo 20. Anote esos versos. Ya dimos el primero que fue Juan 3:17. Ahora vamos a leer Mateo 20:28. ¿Qué dice, pastora? Amén, dice. Mateo 20:28. Aquí está. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida
en rescate por muchos. El Señor vino a entregar su vida. Esto es lo que muchas personas no pueden entender, que cómo es posible que sea a través de la muerte de uno, a través de la muerte de Cristo. Pero dice la palabra del Señor que solamente fue necesario la muerte de Jesucristo, que viene siendo el sumo sacerdote, para que todos podamos tener acceso a la presencia del Padre. Porque en el tiempo de antes, pastor, se daba que ¿qué pasó? Que alguien me preguntó por Facebook que si estaban transmitiendo ya, no sé si que la señal no está saliendo allá, pero sí. Si las personas que están conectados, si nos pueden decir si está saliendo todo bien, el audio bien, y los visuales, sí. ¿Ok? Que para el tiempo de antes el sacerdote tenía que presentar sacrificio por el pecado del pueblo. Pero eso lo que hacía era, ¿verdad? Que cubría el pecado momentáneamente. Pero por eso fue que fue necesaria la muerte de Jesucristo. El para sacrificio que perfecto. El sacrificio sea perfecto y sea de una vez y para siempre. Jesús murió por nosotros una sola vez, por todos nuestros pecados. Así que la salvación es el regalo de Dios. Amén. A través de Jesucristo para redimir al hombre. Pero cuando usted busca el significado de salvación o de salvar, literalmente dice, es la acción de rescatar a alguien que no contaba con los recursos para salvarse a sí mismo. Aleluya. Por lo tanto, la salvación lo que hace es que redime al hombre. En palabras más simples, la salvación vino a nosotros a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Amén. Así que lo que Cristo hizo fue que pagó el precio máximo por nosotros, Aleluya. Precio que tú y yo no podíamos pagar. Amén. Por lo tanto, automáticamente usted y yo quedamos en deuda con el Señor. No importa lo que yo haga aquí en la tierra, yo nunca podré pagar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que en este tiempo tan decisivo que estamos viviendo, es necesario hablar de salvación. ¿Por qué, pastora? Porque si yo no estoy seguro de mi salvación, yo estoy perdiendo el tiempo entonces en mi vida, porque lo que le da sentido a mi vida es cuando yo entro a aceptar a Cristo como mi Salvador. Entonces mi vida cobra sentido. Si no, yo estoy perdiendo mi tiempo. Si alguien de los que nos está escuchando en esta hora, si tú no estás seguro de tu salvación, hoy es un excelente día para que tú te comuniques con nosotros a unos números que ya mismo van a aparecer en pantalla, y a través de esos números tú puedes contactarte con nosotros y nosotros estaremos orando por ti. Amén. Porque nosotros queremos que tú estés seguro de tu salvación. Un día el salmista dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Sí, Señor Jesús. Y espíritu noble me sustente. Amén. Porque no hay nada más terrible, pastora, que estar sirviéndole a Dios y no tener la seguridad de tu salvación. Pastora, a veces nosotros podemos alejarnos de Dios, desconectarnos de Dios, romper ese vínculo que debemos tener con Dios y no darnos cuenta de que nos desconectamos. Hay gente que está desconectado y no se ha dado cuenta. Hay gente que en esta cuarentena se dio cuenta de que estaba apartado de las cosas del Señor. Se está dando cuenta ahora que necesitaba volver a Dios nuevamente. Y realmente es algo fuerte. Es triste. Mira, la salvación. Yo estuve haciendo unos anotes aquí, pastora. Pastor, si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Número uno, la salvación es el proceso, ese proceso por el cual nos encontramos con Jesucristo. Eso, en palabras más simples, lo que quiere decir es el proceso del nuevo nacimiento. Es el proceso que ocurre cuando hay un arrepentimiento verdadero. Preste atención, no puede nadie alcanzar salvación si no es por medio de un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino no es ir a un lugar, a un templo, un santuario y repetir la oración, la profesión de fe. Ese es el primer paso. Amén, amén. El primer paso para usted entrar por los dinteles de la salvación es la confesión. Ya mismo vamos a ver unos versos que refuerzan esto que yo estoy diciendo. Esto no es un criterio mío. Es bíblico la confesión, confesar a Cristo como Salvador. Ahora, después de ese paso, hay un próximo paso que es comenzar a dar frutos que evidencien
que ocurrió algo en tu vida. Es un proceso de transformación. Es un proceso de transformación que comienza con un arrepentimiento genuino. Una confesión. Y un arrepentimiento genuino no es otra cosa que ese momento cuando tú reconoces tu dependencia de Dios. Amén, aleluya. Para reconocer que yo necesito a Dios, yo tengo que reconocer primero mi falta. Tengo que reconocer que soy pecador. Para poder confesar a Cristo como mi Salvador, tengo que reconocer la grandeza de Él y la fragilidad mía. Déjame. Y ese proceso de transformación se da a través de la palabra. Amén. Es a través de la palabra que se da ese proceso de transformación y por medio del Espíritu Santo. A través de la palabra y ¿cómo se da el proceso de la transformación? A través de la palabra. No hay forma de que podamos tener transformación si no estamos expuestos a la palabra de Dios, porque aquí es que está la verdad. Amén. Y a través del Espíritu Santo es el que va haciendo todos los cambios en nosotros. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, por más buenos y santos que pensemos que podamos ser, todos venimos con un bagaje. Todos venimos con un bulto bien grande, cargando con una carga bien pesada. Y todos venimos con un montón de cosas que el Señor tiene que ir cambiando en nuestras vidas. Él va a ir transformando, pero Él nos ama tanto que Él va a ir poco a poco y va a ir paso por paso a la medida que nosotros le vamos dando acceso al Señor a las diferentes áreas de nuestra vida. El Señor va a ir entrando, va tomando control, va cambiando, va modificando y va transformando. Pastora, dice la Biblia que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Eso quiere decir que todo el mundo piensa que está bien. Sí. Pero tú piensas que tú estás bien hasta que chocas con Cristo. Amén. Saulo pensaba que estaba bien sí, hasta que chocó con Cristo. Todos nosotros cuando vinimos a Cristo pensábamos que estábamos bien. El que vive sin Cristo piensa que está bien. Pero cuando chocas con Cristo, despiertas a una nueva realidad y ahí te das cuenta de cuánto tú necesitabas a Dios. Te das cuenta entonces que tú no estabas tan bien como tú pensabas. Que no era como tú creías, sino como está escrito de parte de Dios para tu vida. Que los planes tuyos parecían estar bien, pero los planes de Dios están por encima de lo que tú pensabas. Por lo tanto, lo primero que ocurre en una conversión verdadera, en un arrepentimiento verdadero y en una transformación verdadera, es que tú eres confrontado con una verdad absoluta. Y comienzas a entender que sin Dios no somos nada y que sin Cristo no somos nada. Mira lo que dice aquí, pastora: salvación, acción de rescatar al que está en un peligro inminente y no tiene los recursos para salvarse a sí mismo. El hombre no tiene el poder en sí mismo para salvarse. Necesitamos la intervención de Dios para nosotros poder alcanzar salvación. La puerta de entrada a la salvación es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el paso que da el hombre. La salvación es lo que Dios ofrece. Pero la puerta de entrada es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el acto donde yo me rindo a los pies de Cristo. Una entrega que es voluntaria. No es obligatoria, es voluntaria. Porque cuando hago ese examen interno y reconozco mi necesidad de Dios, eso me lleva a doblegar mi entero ser, espíritu, alma y cuerpo a los pies de Cristo, reconociendo que si no es así, no puedo entrar a recibir bendición de ese pacto glorioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No, pastor, y cuando chocamos con la cruz nos damos cuenta de verdad lo que dice la Biblia, que el corazón del hombre es de continuo el mal. Ay, la gente, nosotros no somos buenos. Nosotros, el ser humano sin el Señor no es bueno. No hay nadie bueno, no hay ni uno, dice la palabra del Señor, que sea bueno. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser diferentes. Por más que uno piense que es buena persona, no somos buenos. Nosotros necesitamos la intervención divina del Señor para poder. Aleluya. Quiere decir que la condición natural del hombre siempre se va a inclinar hacia el pecado. Señor. Por lo tanto, el hombre necesita de la intervención de Cristo sobre nuestras vidas, sobre esta carne. Cada día. Porque si no es de esa manera, el hombre no pudiera sobrevivir en esta tierra. ¿Sabe algo? El regalo de la salvación trae consigo también el regalo
hermoso del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo viene a ser morada permanente en el hombre. Esto es luego del arrepentimiento, no antes. Luego del arrepentimiento, parte de la bendición que recibimos es que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida, morada permanente. Pero escuche bien, a través de ese sacrificio y de lo que recibimos de parte de Dios, pastora, yo estuve notando aquí, hay más cosas, pero yo anoté 5 cosas que vienen como resultado de la salvación. Santo. Número 1, gozo. Aleluya. Hay un gozo que no podemos explicar. Hay un gozo, y quiero aclarar, gozo, estamos hablando de un gozo que es interno. Amén. Por lo tanto, no depende de circunstancias externas. La alegría depende de circunstancias externas, pero el gozo es algo que produce el Espíritu de Dios en Amén. nuestra vida. Gloria a Jesús. Así que una de las cosas que viene a través de la salvación es el gozo, pero un gozo permanente. Gozo permanente. Número 2, paz. Pastora, paz. Gozo, paz. Paz. Número 3, lo tercero que viene como resultado de la salvación es seguridad. Hay una seguridad interna. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se siente seguro en medio de todo lo que pueda estar pasando. Hay una seguridad dentro de ti que uno no logra explicar. No es que uno tiene una super fe, no. Seguridad interna, sabiendo que alguien pagó el precio por tu vida. Por lo tanto, ya yo no me pertenezco a mí, sino que yo soy propiedad de aquel que pagó el precio por mi vida. Amén, Señor. Y como yo sé que yo pertenezco a alguien que pagó el precio por mi vida, eso me da una seguridad. Amén. En medio de todo lo que pueda estar pasando. Número 1, gozo. Número 2, paz. Y número 3, seguridad. Número 4, plenitud. Escuche bien, número 4, plenitud. ¿Qué es plenitud? Que esa salvación me hace sentir completo. Amén. Plenitud es que yo siento que no me falta nada. Amén. La Biblia dice que en Él estamos completos. Sí, Señor. Por lo tanto, la salvación no solamente me da gozo, paz, seguridad, sino que me hace sentir pleno, seguro. Yo no necesito acudir a nada más, ni necesito ninguna otra cosa para yo sentirme pleno. Amén. Gloria a Jesús. También plenitud significa, pastora, que yo puedo disfrutar de lo que tengo. Amén. Mi familia, los recursos que Dios me ha dado. Significa plenitud en Cristo es que me siento completo en Él. Pero hablando también del plano terrenal, no es que yo no tengo aspiraciones, sino que puedo disfrutar de lo que tengo. Amén. Hay gente que no puede disfrutar de lo que tiene. Mira, si tú no sientes gozo, si tú no sientes paz, si no sientes seguridad, si no te sientes pleno, y el número 5, pastora, es que alcanzamos descanso. Descanso en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solamente tenemos gozo, paz, seguridad, plenitud, sino que podemos descansar en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que hace un cerco alrededor de nosotros, que su ángel está alrededor de nosotros para protegernos, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Sabemos que Él pagó el precio por nuestra vida. Sabemos que Él es dueño y señor de nuestras vidas. Sabemos que Él está en control de todas las cosas. Y todo eso y muchas cosas más nos producen descanso. Aleluya, sí, Señor Jesús. Dice la Biblia, y hallarán descanso para vuestras almas. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestro Señor hay descanso. Amén. En medio de todo lo que está ocurriendo, tú puedes estar tranquilo. Pastor, Dígame, eso pastora. no quiere decir que estamos obviando todo lo que está pasando. Oh, no, en ninguna manera. Ni que no estamos al tanto, ni que queremos hacernos de la vista, o sea, que no sabemos lo que está pasando. Eso lo que quiere decir es que nosotros sabemos en quién está nuestra confianza, que nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, porque si nosotros, siendo los hijos de Dios, vamos a andar aterrorizados como anda el mundo, ¿qué nosotros le vamos entonces a impartir a los que no tienen a Cristo? Que necesitan esa paz que tienen los hijos de Dios, esa paz que sobrepasa el entendimiento, que ellos no pueden explicarse cómo en medio de tanta tormenta y tanta crisis uno puede tener paz, porque ahí es que está, que uno pueda tener la paz. Amén. Que uno pueda tener la seguridad, pastor. Mira, nosotros vemos las noticias y sabemos que estamos bien tristes, estamos bien dolidos por todo lo que está pasando. Vemos y no podemos creer, esto es algo que nadie estaba preparado para esto.
definitivamente, por más que uno lo diga. Pero la verdad es que nosotros, sea que estemos vivos, sea que partamos de esta tierra, nuestra seguridad está en el Señor. Nosotros tomamos todas las precauciones que tenemos que tomar, hacemos todo lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde a nosotros, pero oramos y nos ponemos en las manos del Señor, porque ¿qué más podemos hacer? Él es el que tiene el control de todo. Nosotros lo que tenemos que ver la situación, aprender lo que podamos más, ayudarnos los unos a los otros, compartir lo más que podamos los unos con los otros, de la forma en que podamos ahora mismo, porque ahora no nos podemos ni ver casi, no nos podemos saludar, no podemos tener contacto físico, pero a la medida que podamos, un mensaje de texto, un WhatsApp, un mensaje, un saludo, aunque sea por estos medios, que podamos compartir. Hoy vino una familia y nos visitó a nosotros. Hoy tuvimos la visita de una familia que le damos ayer gracias. Nosotros estuvimos visitando una familia. Ayer fuimos y visitamos una familia. Amén. También. Tú sabes, que tengamos ese contacto, aunque sea de lejito, pero que podamos mantenernos seguros y confiados de que el Señor es el que tiene el control. Ahora, la Biblia dice que Jesús hablando dijo un día: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Él le estaba impartiendo a sus discípulos y le dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en mí. Él estaba diciendo, certificando lo que les estoy hablando es verdad. Amén. Le estaba diciendo: no se turben ni tengan miedo. En medio de todo lo que está ocurriendo, nosotros tenemos mucha tristeza por las vidas que se han perdido. Hemos sido impactados por todo lo que está ocurriendo. Pero lo que está ocurriendo no minimiza el poder de Dios, ni minimiza lo que Dios habló en su palabra. La palabra de Dios no está muerta. Las promesas de Dios, lo que Dios ha hablado, no queda invalidado por lo que está ocurriendo. Esta plaga no puede detener lo que Dios ha hablado. Esta palabra aún cobra más vigencia en medio de lo que está ocurriendo. Dios sigue siendo Dios por encima de todo lo que está ocurriendo. Esa palabra es para alguien. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No te turbes ni tengas miedo. Es tiempo de que tú comiences a examinarte y decir: Señor, yo quiero saber si tengo gozo, si tengo paz, si tengo seguridad, plenitud y si tengo descanso. Esos son 5 ingredientes que vienen como resultado de que tú has experimentado la salvación de Dios. Un día Cristo posó en una casa y Cristo le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy llegó la salvación a tu casa. Y todo el que está viendo que no ha recibido a Cristo como su Salvador, yo te digo, hoy está llegando la salvación a tu casa. El día de salvación es el día que tu vida es transformada. No basta con decir yo creo en Cristo. Todo el mundo cree en Dios. De alguna manera u otra, todo el mundo, hasta los ateos, creen en Dios. Pero no basta con decir yo creo en Dios. Es cuestión de confesar a Cristo como nuestro Salvador. Yo quiero aprovechar este punto porque yo sé que hay gente, pastora, que no creen en el poder de la confesión. Pero yo quiero que usted vea lo que dice la Escritura con respecto a la salvación, cuando se refiere a qué tiene que ver la confesión, conectándolo con la salvación. Vamos a ver qué dice en el libro de Romanos. Amén. Romanos 6, 4. ¿Ese es el que quiere que lea ahora o cuál? En lo que vamos buscando ese verso, pastor, esta es una oportunidad perfecta para uno poder evaluarse y uno saber cómo está su vida delante del Señor, ¿verdad? Ahora que tenemos todo este tiempo para meditar y para autoevaluarnos, amén. Se supone que los hijos de Dios vivamos humillados delante del Señor. Se supone que nosotros vivamos humillados delante del Señor. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Pero si hemos andado como Dios no quiere que andemos, siendo pueblo de Dios, porque mira que la palabra llama al pueblo a humillarse. Vemos que se están humillando los presidentes, los gobernadores de diferentes países, pero el Señor llama a su pueblo a humillarse. Que si el pueblo del Señor, alguien entiende que están dando mal o qué sé yo, todo, ¿verdad? Reconociendo que no estamos andando rectamente delante del Señor, este es el momento para empezar a vivir humillados. No ponerme de rodillas hoy y tirarme un selfie de que estoy humillado. Eso no es vivir. Pastor, ahorita decíamos que la salvación viene como resultado de un arrepentimiento genuino. Escúchame. Real. Y un arrepentimiento genuino no se trata de un día. Amén. No se trata de un día. Se trata de un cambio de vida. Cambio de vida. No es un cambio de un día.
No estoy hablando de, por ejemplo, un ejemplo bien común, no es hacer dieta un día. Amén. Sí, Señor Jesús. Tú no bajas de peso por hacer dieta un día. Ir al gimnasio un día. Ni ir al gimnasio un día. Tú no te gradúas por ir a la escuela un día. Sí, toma una vida entera. Los cambios que producen efecto en nuestro cuerpo físico son cambios de vida. Amén. Cuando tú haces un cambio en la forma de tu alimentación y lo haces como un cambio de tu vida, espíritu, alma y cuerpo, entonces comienza a producir un efecto visible en tu amén, cuerpo. sí, Señor Jesús. Pero cuando es un cambio de un día, no hay resultado. No se trata de hacerlo un día. Confesar a Cristo lo que hace es que te abre la puerta a una nueva oportunidad. Amén, sí, se supone que de ahí en adelante comienza una vida nueva. Una vida de abnegación, de renunciar. Qué palabrita más incómoda esa. Renunciar a las cosas que te gustaban para adoptar lo que le agrada a Dios. No puede haber salvación a menos que haya un arrepentimiento genuino. Hay gente que piensan que son salvos simplemente por lo que Cristo hizo. Le quieren brincar por encima al paso del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Tú no puedes recibir perdón de tus pecados a menos que tú te arrepientas, porque el arrepentimiento es lo que abre la puerta a que tú puedas recibir el beneficio de la cruz. Mira bien cómo dice Romanos 10. Aleluya. Romanos 10, versos 8, 9 y 10. Aleluya. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Preste atención, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay otro verso más que habla de la confesión. ¿Cuál es el otro? En Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Lucas 12, preste atención. Aleluya. Mira cómo dice. Lucas 12. El 8 y el 9. Anote esos versos. Eran Juan 3:17, Mateo 20:28, Gálatas 2:20, que no lo hemos leído todavía, Romanos 6:4, Romanos 10, 9 y 10, Lucas 12, 8 y 9. Aquí lo dice. Lucas 12, versos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El secreto de la confesión está claramente estipulado en la Biblia. Esto no es un invento de nosotros. ¿Por qué, pastora? Porque hay personas que piensan que cuando se hace el llamado después de un culto, después de una prédica, hay personas que piensan que eso es una liturgia o un invento de nosotros. Es la Biblia que habla sobre lo que es confesar. ¿Por qué llevar al hombre a confesar? Porque para que el hombre confiese a Jesucristo tiene que reconocer que es pecador. Hay un secreto ahí. Ahí se está doblegando la parte humana. Ahí se está doblegando el yo. El ego está siendo quebrantado. Por eso es que primero es la humillación. Si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos y oraren y buscar en mi rostro. ¿Qué es lo que ocurre, pastora? La confesión es quebrantar el ego. La confesión quebranta el ego. Y cuando la confesión te llega a tú reconocer que tú necesitas a Dios, entonces se abre una ventana de oportunidad para tú recibir el beneficio para salvación. Pastora, pero ¿por qué es importante esto? Porque hay un defecto en la naturaleza caída de que el hombre se autojustifica. Y tú no te puedes salvar por ti mismo. No hay manera. No hay acto en la tierra. De hecho, pastora, la religión es el intento del hombre de justificarse. Pero la salvación es la puerta que Dios abrió para que el hombre entrara. ¿Qué quiere decir eso? A veces el hombre, no entendiendo cómo es que funciona este proceso, quieren autojustificarse, quieren crear una fórmula propia de cómo ellos pueden entrar al cielo, como si ellos tuvieran las llaves. Las llaves no las tenemos nosotros, las llaves las tiene Dios. Aleluya. Y las llaves se las entrega Dios
a quien Él quiere. Amén. La llave de la salvación, Señor Jesús. tú no la recibes a menos que haya un arrepentimiento genuino. Santo. Por lo tanto, claro que la cruz de Cristo está vigente. ¿Cuándo? Ahora mismo. Amén, amén. Cuando la sangre de Cristo tiene el poder Hoy. para libertarte. Ahora. Amén. Pero tiene que ser a través de un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Cuando tú reconoces que tú eres un pecador y que tú necesitas a Dios, y que si no es a través de la cruz de Cristo, no hay manera de encontrarse con el Padre. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Y que lo que Dios tiene para nosotros es bien. En Jeremías capítulo, creo que es 31, que dice: porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Y no de mal, para darte al fin lo que tú esperas. Amén, que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. ¿Sabes? No hay por qué tener miedo, no hay por qué pensar que, ¿sabe?, que es algo malo, sino que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Amén. Mira, escúchame bien. Cuando la gente pregunta, pastora, cuando la gente dice: ¿por qué yo tengo que convertirme a Cristo? ¿Por qué yo tengo que entregar mi vida a Cristo y vivir para Él? Te lo voy a decir en una palabra bien sencilla: el que no tiene a Cristo está muerto. ¿Qué fue lo que ocurrió en el huerto del Edén? Dios le dijo: el día que comas de ese árbol, de cierto morirás. Y tú dirás: pero Él no se murió, quedó vivo. En el momento que comió del árbol, comenzó a morir. Despertó en el hombre la capacidad de conocer el bien y el mal. Despertó en él la ciencia y el conocimiento de la maldad. Por eso es que el hombre no tiene que ir a una universidad a estudiar cómo hacer las cosas mal, porque por naturaleza somos malos y sabemos cómo hacer las cosas malas. Pero a través del nuevo nacimiento, a través de Cristo, despierta en nosotros una nueva conciencia por el Espíritu, para poder a través del Espíritu vencer las cosas de la carne. La Biblia dice: mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces viviréis. Por lo tanto, es necesario que el hombre se encuentre con Jesucristo para que el hombre vuelva a cobrar vida. Pastora, la peor parte de esto es que el que no tiene a Cristo no sabe que está muerto. No lo sabe, eso es lo peor. La Biblia dice que fuimos transportados de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Yo estaba muerto y yo no lo sabía. Yo pensaba que yo estaba viviendo la vida. El enemigo te dice: disfruta la vida, vive la vida, y la gente cree que está viviendo la vida y no se dan cuenta que están muertos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: porque vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Para Dios, el que peca y el que está muerto son una misma cosa. La vida la recibimos a través de Cristo. Amén. Y pastor, que el hombre no puede dejar de pecar por sí mismo. No puede, si no es a través de Jesucristo. El hombre no puede, por su propia fuerza, no puede dejar de pecar, no puede. Y muchas veces la persona hasta categoriza los pecados. Dice: no, porque este pecado es malo, este pecado, esto no es nada. No, el pecado no es esto o aquello, es una condición en la que cayó el hombre cuando le desobedeció a Dios. La Biblia dice, vamos a hablar 2 puntos. Número 1, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos o desconectados de la gloria de Dios. En otras palabras, cuando el hombre vive sin Dios, está desconectado del Padre. Amén. Ahora bien, cuando entendemos eso, entonces debemos entender nuestra necesidad de volver a Él. Porque Cristo lo que vino fue a reconectarnos con el Padre. Señor Jesús. Porque Él sabía que el hombre sin Dios es un pedazo de barro. Amén. Gloria a Dios. El hombre sin Dios es un pedazo de barro. El hombre sin Dios, lo que esté es existiendo, pero no está viviendo. Amén. La verdadera vida comienza cuando nos encontramos con Jesucristo. Amén. Ahora escuche bien. Cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de lo que Cristo nos ofrece. El mundo te ofrece muchas cosas, pero el mundo no te puede ofrecer salvación. Cristo solamente te ofrece salvación. Aleluya. Solamente en Él hay salvación. Amén. Solamente en Él hay vida eterna. Solamente en Él hay una garantía de un nuevo nacimiento. Amén. Quiero repetir unos puntos. Sí. Número 1, a través de la salvación recibimos gozo, paz, seguridad, plenitud y descanso. Amén. Pastor, hay personas con las que yo me he encontrado que no sienten seguridad en su salvación. No tienen paz tampoco. Y yo creo que es muy triste para personas
que llevan tiempo en el evangelio y tú le preguntas si Cristo viene hoy, tú serías salvo, y tienen miedo a responder esa pregunta. Significa que en su interior no están seguros de su salvación. Yo creo que es muy triste tú estar sirviéndole a Dios y no estar seguro de tu salvación. O descuidarla, dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice la palabra del Señor que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Esto es algo serio porque estamos hablando de eternidad, no estamos hablando de un rato ni un tiempo, sino de que nuestra vida, si estamos salvos o si nos perdemos, es eterna. Nuestra alma es eterna, amén, ya sea que vivamos eternamente con Dios o lamentablemente Tenemos unos versos ahí, pastora, que quisiéramos leer. En Romanos 6:4, vamos a buscarlo rápido. Romanos capítulo 6, verso 4. Y Dios quiere hacerte bien. El Señor quiere salvarte porque quiere hacerte bien. Repítelo tú que estás escuchando ahí. Dios quiere hacerme bien. Aleluya. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Está hablando del bautismo y lo que representa, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva. Cuando tú ves la escena de Nicodemo, cuando tiene el encuentro con el maestro, un maestro de la ley, dice número 1, vino a él de noche. Aparentemente no quería que nadie lo viera hablando con el maestro. Le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: tú eres maestro de Israel y tú no sabes esto. Santo, aleluya. Tú eres un rabino y tú no sabes esto. Le dijo: es sencillo, tienes que nacer de nuevo. El hombre le dijo, un maestro de la ley: ¿cómo puede un hombre después de viejo volver a entrar en el vientre y volver a nacer? Jesús le dijo: no es de eso lo que estoy hablando. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Después le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar, porque tú nunca podrás entrar en aquello que tú no ves. Santo. Significa que la visión espiritual es el primer aspecto que despierta cuando hay un encuentro real con el Señor. Que lo que antes no veíamos, ahora lo vemos. Amén. Cristo le dijo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino, y si no naces de nuevo tampoco puedes entrar. Número 1, despierta la visión espiritual. Se nos revela lo que antes ignorábamos. Nuestra condición se nos revela nuestra Aleluya. condición. Por lo tanto, una vez que ocurre ese despertar, entonces entendemos que lo que realmente necesitábamos era una intervención divina en nuestra vida. Y entra se despierta ese deseo de cambio, pastor. Porque cuando tenemos ese choque y ese encuentro con Jesucristo, que se abren nuestros ojos espirituales y vemos nuestra condición, porque ahí entonces podemos ver nuestra condición, no la de los demás, sino la nuestra. La salvación produce cambio. Entonces entra ese deseo de cambiar. Dice uno para sí mismo: yo no quiero seguir así. Y ahí es cuando uno busca cómo hago. Y ahí es que uno se sumerge en la palabra y busca su rostro continuamente. Dice la Biblia: buscar su rostro siempre. Buscar siempre su rostro. No buscarlo solamente ahora porque estamos en el coronavirus. No porque estamos ahora en crisis, sino cada día buscar el rostro de Jehová. Cada día tener esa comunión con el Señor, cada día tener esa relación con el Señor, porque cada día que nos relacionamos con Él y a través de su palabra es que vamos a recibir. Esta área vamos a cambiarla ahora, esta área vamos a cambiarla ahora, vamos a trabajar esta área y el Señor va a ir renovándonos poco a poco. El proceso de la salvación, pastora, el proceso de la salvación comienza a producir cambios, pero cambios genuinos, cambios genuinos, irreversibles. Y los cambios verdaderos son aquellos que son irreversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero arrepentimiento inevitablemente comienza a producir unos frutos que quedan como evidencia de que algo ocurrió en tu vida. Sí, Señor Jesús. Quiere decir que alguien que de verdad experimentó arrepentimiento genuino no puede seguir siendo la misma persona.
Cuando alguien declara que se convirtió a Cristo, pero puede seguir viviendo como vivía, ahí no hubo arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, que es el que trae salvación y comienza nos lleva a vivir una vida nueva en Cristo. Ese tipo de arrepentimiento comienza a mostrar unas evidencias. Señor Jesús. Comienza a mostrar unos frutos que evidencian que Dios hizo un cambio genuino en ti. Y no hay un testimonio más contundente que esos frutos. Cuando aquí dice del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No dice para que andemos en la misma vida. Uno de los grandes problemas que estamos confrontando en este tiempo, hoy en día, pastora, es que se está enseñando un evangelio que no cambia a la gente. Un evangelio que deja a la gente igual. Sin cruz. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que alguien profese a Cristo y esté viviendo la misma vida que vivía antes? Eso no es bíblico, porque la Biblia dice: he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y eso es a través de un proceso que de hoy para mañana eso va a suceder. No, es a través de un proceso de cambio y de transformación que el Señor va a ir cambiando todo en nosotros. El Señor va a trabajar cómo hablamos. El Señor va a trabajar cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, todo. A veces uno es impactado por algo en la cual tú quisieras gritar o tú quisieras hablar fuerte y el Señor te ayuda a tú poderte mantener callado o a tú poder resistir. El Señor te ayuda cuando tú vienes a ver cómo tú estabas antes y cómo el Señor te va llevando poco a poco de la mano. Dices verdaderamente que hay cambio, verdaderamente que es el Señor quien lo va provocando. Pero pastora, pero el proceso de cambio en el hombre comienza, dijimos al principio, que comienza por un arrepentimiento genuino. Sí, y ese arrepentimiento genuino es aquel que permite a Dios obrar en nosotros a modo de confrontación. Sí, preste atención. Porque la parte incómoda de lo que estamos hablando es cuando se toca el tema de la confrontación. Sí, ¿por qué? Porque a menos que el hombre sea confrontado con su pecado, el hombre no lo reconoce. Porque todo el hombre piensa que está bien. Cuando tú estás acostumbrado a hacer algo mal, ya para ti no está mal. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y no hay otra manera de tú despertar a esa realidad a menos que Dios te confronte a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a la verdad bíblica, esta verdad confronta tu verdad. Y cuando nuestra verdad es confrontada, tienes dos opciones: o sigues tu vida como tú la llevabas o decides cambiar. Pero eso no ocurre a menos que la palabra te confronte. Por lo tanto, cuando hay un arrepentimiento genuino, tú estás dispuesto a cambiar. Yo no estoy hablando de la gente que se convierte y comienza a pulsear con la verdad. Ay, pero ¿por qué yo tengo que dejar esto? Ay, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto otro? Ay, pero ¿por qué yo tengo que perdonar? Ay, pero ¿por qué yo tengo que dejar el pecado? Y esos son gente que quieren el beneficio de la salvación, pero no quieren la transformación que viene como resultado de una transformación genuina. Así que en ese acto de entrega voluntaria que ocurre en un arrepentimiento genuino, tú tienes que dejar tu corazón abierto de manera sensible, que Dios puede intervenir contigo y con tu corazón a través de la palabra, y dejar que Dios rompa tus paradigmas, que Dios rompa tu manera de pensar. Yo pensaba que yo estaba bien hasta que me encontré con Cristo. Yo también tenía mis propios argumentos hasta que me encontré con la verdad bíblica. Pero si tú no permites que Dios te cambie, no va a ocurrir ningún cambio. Hay personas que están diciendo: Señor, yo necesito que tú me cambies. Hace rato que Dios te quiere cambiar, mi hijo, mi hija. El problema es, tú estás dispuesto, porque los cambios duelen. El problema es que los cambios duelen. No hay cambios cómodos. Todos los cambios son incómodos, especialmente cuando se trata de cosas
que están arraigadas en nosotros. Aleluya. Esta palabra que estamos compartiendo en esta noche está trayendo un despertar, porque hay personas que pensaban que son salvos simplemente por lo que hizo Cristo, pero no reconocen la parte de responsabilidad que les toca a ellos para poderse beneficiar de esa salvación. Claro que Cristo murió por mí, pero ¿cómo yo me beneficio de eso? Yo no puedo alcanzar el cielo diciendo Cristo murió por mí, porque Cristo me va a decir: yo pagué el precio por tu vida, pero tú me reconociste como Salvador. Tú me confesaste con tu boca como tu Salvador. Tú has vivido para mí, tú te arrepentiste de tus pecados. No, pues entonces la cruz para ti no tiene efecto. Tiene efecto para aquellos que se arrepienten. Amén. Sí, Señor Jesús, amén. No, que dice la palabra del Señor también que manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu es. ¿Sabes que la obra de nuestra carne están ahí, están manifiestas, pero el fruto tiene que ser un proceso. Para que un árbol dé fruto necesita primero ser esa semilla sembrada. Esa semilla tiene que morir en la tierra y luego entonces germinar, crecer como árbol y entonces dar los frutos. O sea que seguimos hablando de que es un proceso, que no es algo de que ocurre momentáneamente, pero algo sí podemos decir, pastor. El que se pone en las manos del Señor y permanece en la palabra del Señor y Dios hace cambios en esa persona no vuelve atrás. Esa persona tiene cambios permanentes. Es como usted decía, que los cambios duelen, pero esos cambios son permanentes. Son irreversibles. Son irreversibles. El Señor nos pone en la rueda y nos va dando la forma. Y si tiene que deshacernos de nuevo y volvernos a poner en la rueda otra vez, Él nos va a poner en la rueda otra vez y nos va a dar la forma que Él quiera. Y luego que nos da la forma, entonces nos pone en el horno. Amén. Para que podamos entonces tener la resistencia y la pureza que necesitamos tener. Así que la salvación viene a nuestra vida por medio del arrepentimiento genuino y produce en nosotros, estamos recapitulando porque ya se nos terminó el tiempo. Ya, sí. Gozo, paz, seguridad, plenitud y descanso. Amén. Nos falta definir qué era confesar. Confesar, escuche bien, cuando la Biblia habla de confesar, escuche bien, porque yo sé que hay mucha gente que no cree en el poder de la confesión, pero la palabra es clara. La Biblia nos enseña que Josué en medio de una batalla le dijo: sol detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón. Y se hizo según lo que él confesó. La Biblia nos enseña que el profeta Elías dijo: por mi palabra no va a llover, y no llovió por 3 años y medio. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, en el libro de Proverbios, y el que la ama comerá de su fruto. La Biblia dice claramente: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y hay muchísimos otros versos que resaltan el hecho de que hay poder en lo que hablamos, no solamente en cuanto a la salvación, sino en cuanto a otros aspectos. Pero queremos leer un último verso. Léalo, pastora. Confesar según la Biblia. Escuche bien. Ok. Dice que confesar es que tu declaración esté de acuerdo con lo que Dios dijo. Confesar en la Biblia representa o significa literalmente que tu declaración esté de acuerdo con lo que dice Dios. Concuerde con Dios. Concuerde con Dios. Es coincidir. Que coincida con Dios. Es dejar de rehusar. Dejar de rehusar, que es dejar de hacer resistencia. Y es dejar de negarse. Dejar de negarse. Y es admitir culpabilidad. Y admitir tu culpabilidad. Cuando dice si confesares con tu boca, está hablando de todas esas cosas. Así que escuche bien. La salvación viene como resultado de un arrepentimiento genuino. Si esta palabra te ha confrontado en algún aspecto, aleluya, y tú no estás seguro de tu salvación, ya sea porque no sientes gozo, no sientes paz, no sientes seguridad, no sientes plenitud, no puedes descansar, hoy es una buena noche para que Dios haga una obra en tu vida. Todo comienza como un arrepentimiento genuino de tu parte. Real, sí, Señor Jesús. Por lo tanto, no depende de Dios. Dios hizo lo que iba a hacer. Depende de ti. Amén. ¿Qué actitud tú tienes en cuanto a la salvación que Dios te ofrece? Por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Quisiera repetir los versos, pastor, por si alguien está anotando. Lo voy a decir un poquito más lento. Si tienes ahí el lápiz y la libreta. Los versos que utilizamos hoy son Juan 3:17. Juan 3:17. Mateo 20:28. Mateo 20:28. Gálatas 2:20. Gálatas
2:20. Romanos 6:4. Romanos 6:4. 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Y Lucas 12, 8 y 9. Lucas 12, 8 y 9. Estamos en el tema de la salvación porque Dios quiere hacernos bien. Amén. Escuche bien, nuestro hermano Francisco Hernández nos comparte algo sumamente importante, lo podemos usar como cierre. Amén. Cuando hablamos de un arrepentimiento verdadero o genuino, estamos hablando de que es una entrega voluntaria porque entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Escuche bien, no estamos pagando un precio porque el precio fue pagado en la cruz, el precio que nosotros no podíamos pagar. Pero cuando tú entiendes la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz, tú dejas de hacer resistencia. Tú te desbordas en los brazos del Maestro. Tú dices, Señor, desde hoy voy a depender de ti enteramente. Voy a dejar de huir. Voy a dejar de correr de tu presencia. Me deposito en tus brazos. A fin de cuentas, soy tuyo porque tú me compraste en la cruz. Si alguien en esta noche sería un cierre espectacular, si alguien confesara a Cristo como Salvador, sería algo espectacular. Ahí en pantalla van a aparecer en estos momentos los números para oración. Ya nosotros nos vamos a orar para ser despedido, pastor. El tiempo se fue sumamente rápido. Amén. Una vez más, saludamos a los pastores de Puerto Rico, Juan y Yesenia, a los pastores Clemente, Olga y nuestro hermano Orlando, la iglesia Casa Alabanza Puerto Rico y la iglesia Casa Alabanza Emanuel. Amén. Y CDA Texas, un abrazo también para los pastores que se conectan en cada una de estas transmisiones, nuestros amigos pastores Edgardo y Victoria, Edgar Román y muchos otros pastores que se conectan, amigos ministros, un abrazo a cada uno de ustedes, mis respetos para ustedes. Vi al pastor Cucuta, estaba por ahí conectado. Saludos a Cucuta también, saludos Dios bendiga a todos los hermanos, los de saludos Puerto Rico, a todos, los de acá de Texas, a todos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y nos mantenemos conectados. El viernes vamos a tener el servicio de las damas y los caballeros. La transmisión va a ser a través de Débora Dávila o Edwin Medina. Así que usted se mantiene pendiente porque vamos a estar compartiendo el enlace para que pueda recibir esa palabra poderosa de parte del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Para así culminar esta transmisión. Esperamos que esto haya sido de bendición para nuestras vidas. El próximo miércoles, si Dios permite, vamos a estar dándole clausura a esta enseñanza. El próximo miércoles a esta misma hora, si Dios lo permite. Así que le exhortamos que usted se mantenga conectado con nosotros. Un abrazo para toda la congregación de Casa Alabanza Texas. Les amamos y estamos creyendo que prontito Dios va a permitir que podamos reunirnos otra vez como cuerpo de Cristo. Amén. Así que manténgase en oración. Les amamos. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos diste de llegar a tanta gente linda. Te pedimos, Dios, que alguien, Señor, haya recibido tu palabra. Que alguien pueda recibir un impacto a través de tu palabra, Señor. Y que alguien en este día tú hayas respondido a sus preguntas. Queremos, Dios, seguir siendo de bendición a tanta gente. Te pedimos, Dios, que tú nos permitas llegar cada día, Señor, con una palabra de salvación, con una palabra de restauración a los corazones, a vida que tanto lo necesitan. Gracias, Dios, por estas plataformas que tú permites, Señor, para el beneficio de tu obra. Te pido, Señor, en esta hora, y te doy gracias, Dios, por todo lo que hiciste y por todo lo que has de hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos todo creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos.